Vamos a continuar con este tema apasionante que es la cultura del reino de Dios, que pues ha venido a nuestra vida y se llama cultura al conjunto de rasgos distintivos materiales, espirituales y afectivos que caracterizan una sociedad, caracterizan una comunidad. Una de las cosas que me llamó mucho la atención al llegar aquí a Venezuela, recuerden que estamos por cumplir 30 años aquí en la isla, y me llamó mucho la atención porque era algo muy singular para mí y también en muchos países. Bueno, ahora ya la migración ha ido aumentando, pero hace 30 años atrás, cuando llegamos a la isla, pues conseguí a una comunidad multicultural. O sea, me conseguí comunidades italianas, españolas, portuguesas, chinas, árabes, judíos, la comunidad nativa, ¿verdad?, del venezolano puro también, por supuesto, francesa y bueno, otras más que no quiero que se me pase por alto, pero pues esto no era común para nosotros. O sea, en México, las ciudades que están en la frontera con Estados Unidos son las ciudades que tienen mucha influencia, una influencia cultural bastante fuerte en la parte alimenticia, costumbres, celebraciones, etcétera. Dos de nuestras hijas viven en frontera, por eso les digo con conocimiento, o sea, hasta el vocabulario está mezclado, inglés-español. Sí, las fiestas también se celebran, muchas fiestas que se celebran en Estados Unidos, cosa que no pasa en el resto del país. El resto del país, en México, es muy conservador, es celoso de sus costumbres, como pueden darse cuenta. Entonces, para mí llegar a este lugar, pues fue así como algo que me llamó la atención, por supuesto. Y pues el día de hoy, a través de la palabra, nos enseña que el reino de Dios ha venido a nuestra vida. Y hablando del reino de Dios, el reino trae consigo una cultura que nosotros como hijos de Dios tenemos que adoptar, una cultura que debe distinguirnos de los demás, porque si bien cuando la luz de Cristo alumbró nuestros corazones, la verdad de Dios empezó a actuar en nuestro corazón. Y pues definitivamente tenemos que ser distinto a como antes de conocerle a Él. Pero esta distinción también tiene que llamar la atención de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la cultura del reino tiene que ser visible. Y esa cultura tiene que estar por encima de las demás culturas. Y el día de hoy, que estamos en ese tema que es la cultura del reino, pues tengo el honor de hablar acerca de un punto que el apóstol Pablo le pidió a Tito, que es no sé si estuvieron aquí en el mes de mayo, en el estudio de que le pidió Pablo a Tito que buscara mujeres mayores, mujeres ancianas, para que enseñaran a las jóvenes, y empieza a dar una serie de puntos importantes a tratar. Entonces, la vez pasada se habló acerca de que era importante que la mujer que enseña, tiene que ser cuidadosa, tiene que aportar integridad. Cuando uno se para aquí delante de ustedes, la integridad tiene que ser un sello en nuestra vida. Tiene que haber una congruencia con lo que creemos, lo que pensamos, lo que hablamos, pero sobre todo lo que vivimos. La integridad
tiene que ser así, un sello en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve que quieras enseñar si tu vida dice lo contrario? La gente que está escuchando el mensaje, lo que estás hablando, ¿qué puede pensar? Mira lo que está hablando esta persona, pero su vida no tiene que ver nada con lo que enseña. Pero cuando has conocido al Dios que te creó, cuando has reconocido que tu vida no te pertenece más, empiezas a descubrir lo que es el temor de Dios, que es el conocimiento de quién es Él, y hay una reverencia, hay un conocimiento de que Dios vino a morar a nosotros. Yo quiero que se detengan un momento allí donde están y piensen: Dios ha venido a mi corazón, Dios mora en mí, ha venido a cubrir mi vida, la cubrió con su sangre preciosa, me ha sellado para formar parte de su familia, me ha limpiado de mis pecados y vive en mí. Dios es un Dios real y verdadero. ¿Acaso puedo seguir siendo la misma? No puede ser. Por eso es que la vida del hijo de Dios, hija de Dios, tiene que ser una vida de integridad. Tiene que haber una congruencia con lo que pienso, lo que creo, lo que hablo, pero también con lo que vivo. Así que continuando aquí, dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de Jesucristo Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y el siguiente versículo, Primera de Juan 5:1, dice: todo el que cree en Jesús, o que cree que Jesucristo es el Cristo, ha nacido de Dios. Entonces, de aquí vamos a partir. En el momento que creímos, en el momento que se reveló el Señor a nuestra vida, vino el nuevo nacimiento. O sea, que dice la palabra que el que cree en Jesucristo ha nacido de Dios. Esto significa, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Entonces, nuestro espíritu ha venido a cobrar vida. Tenemos vida espiritual. Y es por eso que como hijas de Dios debemos de distinguirnos, o sea, en primer lugar distinguirnos de nuestra vida anterior, porque la palabra nos enseña que ya no vivimos nosotros hemos muerto al pecado, pero hemos sido resucitados con Cristo Jesús a una nueva vida. Entonces, la nueva vida tiene que ser evidente en nosotros. Por eso es que la cultura del reino de Dios se debe establecer en nuestras vidas. La cultura del reino es real y es verdadera. Vivimos en este plano terrenal, pero no somos de este mundo. Y Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer porque nuestra ideología, nuestra doctrina choca con la doctrina del mundo, pero su palabra es eterna, su palabra es verdadera, su palabra es fiel, y esa es la guía de nuestra vida. Entonces, por eso es que mientras estemos aquí debemos de transmitir la cultura del reino de Dios. Miren, cuando Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo, cuando vivía en esclavitud, que levantó a Moisés para sacar al pueblo y llevarlo a esa tierra prometida, le dijo: transmite al pueblo de Israel que serán un reino de sacerdotes y una nación santa.
porque el pueblo de Dios iba a transitar por el desierto, se iba a encontrar con muchas naciones que tenían sus propias costumbres que Dios aborrecía, pero era necesario enseñar al pueblo una serie de mandamientos y dogmas para que el pueblo siguiera por ese camino y pudiera distinguirse de los demás pueblos. Entonces, acababa de entregar las tablas de la ley, además de transmitir estatutos y decretos, porque era necesario que conocieran para poder entregarle la tierra que les había prometido. Estos estatutos, fíjense la cantidad que eran: 613 entre mandamientos, estatutos, ordenanzas y demás, y que tenían que cumplir. Y todo esto encerraba lo que era la adoración a Dios, lo que era la alimentación, cómo debían alimentarse, qué alimentos podían comer, qué animales no debían de comer, cómo se iba a impartir la justicia, o sea, todo lo que conformaba la vida del pueblo de Israel. Entonces era necesario marcar un lineamiento. ¿Saben cuántos años pasaron entre Moisés y el momento en que nace Jesús? Cerca de 1500 años. Pero debemos de recordar que Dios es fiel a sus promesas, y lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces cumplió su palabra y nació el Salvador esperado, Jesucristo. Y hoy esa promesa está latente en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la promesa que había dado al pueblo que Dios había escogido es la misma promesa que hoy es para nosotros. Entonces, Dios ha constituido un pueblo que le adore, un pueblo que rinda su vida a Él, pero que cumpla con esas normas de vida que Él ha establecido para nosotros, para que nos distingamos de las demás culturas. Entonces, sí, es importante que podamos partir de algo. Dios es la fuente del amor. Cuando Él viene a nuestra vida, cuando Dios se manifiesta a nosotros, entonces y solamente entonces es que podemos descubrir, podemos palpar lo que es el amor verdadero, el amor puro, el amor en toda la extensión de la palabra. Él es la fuente del amor. Él es el amor que, siendo nosotros pecadores, Dios se manifiesta en nuestra vida. Él no esperó a que cambiáramos de vida, a que empezáramos a ser buenos, a que no pecáramos, porque en la naturaleza humana es imposible, en nuestras fuerzas, poder ser buenos. Pero Dios se manifiesta, Dios extiende sus brazos y nos dice: yo te amo, así como eres, yo te recibo, yo te abrazo, y nos llena de su amor. Entonces, sobre esa base de amor es que vamos a continuar acerca de la enseñanza del día de hoy. Miren, es importante poder entender que Dios no nos impone absolutamente nada. Dios no nos obliga a nada, porque el amor no obliga, el amor se da, y Dios se dio a nosotros. Entonces Dios espera ciertamente que ese amor de Él en nosotros se manifieste y podamos
corresponder al amor. Entonces, la siguiente cita que vamos a ver es Marcos 12, del 30 y 31, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay. Aquí están encerrados toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Ustedes creen que esto es una imposición? No. Dios no nos obliga a amarlo. Pero como hemos recibido ese amor que es puro y que es completo, el amor de Dios en nosotros nos inspira, nos conduce a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque sin ese amor no es posible que podamos amar. O sea, podemos amar a Dios en un momento determinado, cuando vemos sus manifestaciones, pero qué difícil es amar a Dios en medio de una situación que estamos pasando muy difícil, llámese de salud, alguna situación económica que ves que no ves la salida. Allí es cuando el amor de Dios nos impulsa a creerle a Él, porque Él no nos deja solos. A veces nos podemos sentir solas, pero no significa que nos ha dejado. Nunca, dice Él, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y esa palabra es real y es verdadera, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, sobre esa base de amor, el amor de Dios, es que vamos a hablar. Entonces, el día de hoy estoy aquí con temor y temblor, porque he entendido que le sirvo a un Dios todopoderoso, pero es un Dios que todo lo ve, un Dios que ve mi desnudez. Y el anhelo del corazón de Dios es que seamos de una sola pieza, íntegras. Lo que pienso, lo que creo, lo que digo, así mismo vivo, para que pueda hablar con autoridad. Porque si Dios está en mí y puedo hacerlo, Dios está en ti y puedes hacerlo. Gracias, Señor, gracias. Dice, le dice Pablo a Tito, levanta mujeres mayores, o que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes y da una serie de puntos, ¿verdad? Que enseñen lo bueno. Díganme una cosa, ¿hay acaso algo mejor, algo que sea mejor que lo que es la palabra de Dios? ¿Algún tratado, alguna filosofía? La palabra de Dios es eterna, ella no cambia. El conocimiento, los conocimientos, la ciencia va aumentando, pero lo que antes se creía ahora ya no, ahora ya hay otras cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, su palabra es una guía de vida para nosotros. Se me olvida que aquí hace mucho ruido. Es una guía de vida para nosotros, es un código de conducta, es nuestro código moral, y es el más alto de todos los códigos, porque es la voluntad escrita de Dios para nosotros. Y Dios es bueno en gran manera, y Dios nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo para poder lograr cumplir los propósitos de Dios en nosotros, porque en nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Bien, entonces vamos a seguir la siguiente cita, Gálatas 3:28. ¿Qué dice? Bueno, yo tengo aquí otra versión, pero
Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren, esta es una de las grandes bendiciones que hizo Dios en la sociedad, en el mundo. Abolió la esclavitud, abolió la diferencia entre razas, o sea, y abolió el género. O sea, antes el hombre estaba por encima de la mujer, pero viene Cristo a nuestra vida y ¿saben qué dice? Hombre y mujer iguales, iguales. Ninguno es mayor que otro. El hombre y la mujer estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, en el matrimonio, dice, ya no son dos, ahora son uno. Entonces, aquí nos enseña que Dios es un Dios de orden, un Dios que para que el orden subsista presenta una jerarquía, pero no significa que uno sea más que otro. Fíjense, tan es así que dice la palabra en el libro de Efesios, nos enseña que Cristo es cabeza de la iglesia, pero por amor a su iglesia dio su vida por ella. Y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces Dios dice, por tanto el hombre, será tanto el amor del hombre por su esposa que podrá dar su vida por ella. ¿Se dan cuenta de esto? Lo que pasa que lo que sigue no nos gusta, que cuando dice la mujer, sométase al hombre. Ajá, claro, por supuesto. Si vivimos en una casa donde nuestro esposo es un golpeador, es un violento, pues no. La palabra nos enseña de que Dios pone autoridades para que podamos recurrir a las autoridades si es el caso. ¿Qué pasó? ¿Algún choque? Bueno, seguimos aquí estamos. Aquí está la buena noticia. Recuerden, hombre y mujer por iguales, no hay distinción, pero a causa del orden de Dios hay una jerarquía, pero tiene un porqué. Tiene un porqué. Entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza, Cristo el novio, la iglesia la novia, Cristo es la cabeza. Y amó de tal manera a la iglesia que dio su vida por ella. El hombre es cabeza de la mujer, pero la amará de tal manera que es capaz de dar su vida por ella. ¿No creen que esta palabra nos debe inspirar a amar al Señor todavía más? ¿Por qué? Porque esto nos enseña a que hay una naturaleza en la mujer que se rebela contra esta palabra. Cuando dicen, obedece al esposo, sujétate al esposo. Claro, por supuesto que el hombre tiene que sujetarse a Cristo, sí, ciertamente. Mientras no haya violencia, mientras no haya peligro, ¿verdad? El hombre, inclusive que aún no conoce del Señor y que decimos, pero ¿cómo me voy a sujetar a este hombre? Bueno, pues yo quiero decirles, a mí me tocó hacerlo al principio. Tuve la bendición de conocer al Señor primeramente. Y mi esposo se burlaba de mí cuando me veía leer la Biblia. Ay, sí, ya vas a empezar. Y no sé, me empezaba a decir, ¿y qué es? Y ya cuando empecé a conocer la palabra y que honra a tu esposo y empecé, bueno, ¿cómo voy a honrarlo? Bueno, voy a atenderlo. Cuando hacía esos viajes tan largos y llegaba cansado y empezaba yo a atenderlo y luego me decía, pero ¿tú qué me vas a pedir? ¿Qué vas a querer? O sea, estaba viendo que estaba condicionando la atención a él porque algo quería a cambio, ¿verdad?
Lo que no sabía es que lo tenía en remojo. Lo tenía en oración, pero siendo obediente a Dios. Bueno, fueron nada más 2 años. Hay mujeres que les toca esperar un poco más, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Decía: Señor, gracias Dios, gracias porque este hombre es un nuevo hombre que te ama, que predica tu palabra. Y ciertamente en una ocasión estaba llorando y yo creí que estaba dormido, pero se estaba haciendo o había despertado. El caso que voltea y se pone a observar debajo de la cama y decía: ¿dónde está ese nuevo hombre? O sea, él se burlaba de mí. Sí, parece como que no, ¿verdad? O ahora que lo ven dicen: no, no, como dicen aquí, fue fuerte. Sí, pero Dios es tan hermoso que me daba esa fortaleza. Y recuerdo en una ocasión que estaba pues con muchos problemas. Mi esposo estaba pasando por un alcoholismo muy fuerte y estaba yo orando al Señor y con dolor en mi corazón y pude experimentar como un vestido sobre mí que me cubrió. El amor de Dios me cubrió. Ay, fue algo maravilloso. Yo me levanté de allí con otros ojos, con una gran fuerza y sabía pues que Dios estaba conmigo. Dios me inspiraba a ser obediente, a perseverar, a tener paciencia. Y bueno, gracias al Señor. En las mañanas cuando oramos y le decimos: Señor, gracias porque te conocimos, por este nuevo tiempo que nos ha tocado vivir. Todos los días le damos gracias al Señor por el llamado que nos hizo a venir a este lugar, la Isla del Milagro. La Isla del Milagro. Y saben una cosa, conocí a varias personas de otros países y una de ellas, cuando supo el testimonio de que habíamos venido a la isla de vacaciones y a los pocos meses ya estábamos de aquí de regreso para establecernos, decía esta persona que la isla de Margarita era el lugar en donde Dios colocaba sus sueños en el corazón de las personas para que se vieran cumplidos. Y yo me quedé, yo dije: bueno, lo hizo conmigo, porque cuando ya regresábamos a México, Dios empezó a poner en mi corazón un amor por este lugar que yo no entendía. O sea, no entendía. No es que algo o que quisiéramos irnos de México, no, estábamos muy bien en México, muy a gusto, y yo embarazada, pues ya esperando el nacimiento de mi tercera hija, etcétera. Pero algo aquí en mi corazón vibraba por este lugar, y por eso en las mañanas decimos: Señor, gracias por esta experiencia que nos has permitido vivir, por esta pasión por ti que no ha menguado, va creciendo, una pasión por servirle, una pasión por ver vidas transformadas, vidas que le han conocido a Él y que quieren seguirlo, quieren seguir sus pasos, reflejando el amor de Dios, para que esa luz que hay en ellas pueda reflejar a otras que están en oscuridad. Cuando íbamos a México a visitar a nuestros padres, mi padre me decía: hija, ¿eres feliz? Y yo le decía: sí, papá, soy feliz. Siempre me hacía esa pregunta de forma repetida, y no porque le estuviera fallando la memoria, sino como para reafirmar en su corazón que estábamos bien. Y le decía: esta experiencia que tenemos de ver vidas transformadas no tiene comparación con de habernos quedado allá en México. No sé qué hubiera pasado, pero lo que vivimos acá
es maravilloso. O sea, el poder ver la vida de una persona, un antes y un ahora, y ese ahora está reflejando la luz de Cristo, no tiene precio. No tiene precio. Bueno. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente punto que vamos a ver? Bueno, pues le dijo Pablo a Tito que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes, dice, a amar a sus maridos. Ajá, a amar a sus maridos. En una versión del griego al español dice que sean amantes de sus maridos. Cuando leemos amantes, como que la palabra amantes nos habla de una verdadera acción. No es bueno, yo lo amo, te amo, amor. No, es continuamente estar viendo cómo puedo honrar, cómo puedo levantar a mi varón. Porque, ¿saben una cosa? Hay una necesidad en el hombre de sentirse amado por sus esposas. Esa es una necesidad. Por eso Dios, que nos creó y que nos conoce, Él sabe cuál es la necesidad de cada uno. Entonces el hombre necesita porque lo necesita, sentirse respetado por la esposa. Y nosotras las mujeres, amadas, amadas con toda la extensión de la palabra, ¿o no? ¿O no? No es solamente, ay, te quiero, mi reina. No, a ver, ¿qué hace, verdad? Esos hombres. Yo recuerdo a mi esposo decía, cuando se vayan nuestras hijas, yo te voy a cocinar. Porque él siempre me decía, la familia de mi esposo son de buena cocina. Cocinaban banquetes, y bueno, y siempre a él le gustó la cocina, pero pues nada más era, ¿sí? Y a esto le falta y esto, y que de esta manera estaría mejor. Pero él empezó a cocinar en las fechas importantes, ¿saben? En los diciembres. No, hombre, hacía un cochinillo, un pescado gigante en sal, ¿sí? Con sus olores, y que a la hora de meterlo al horno o de sacarlo del horno era como un cascarón y había que... Y delicioso ese pescado. Bueno, hermoso. Después del COVID, que estuvimos en casa, empezó a hacer desayuno, comidas, cena. Y entonces yo, ay, gracias, Señor. Gracias. Y son las formas, claro, también tiene mucho que ver el temperamento, ¿no? Porque a veces como mujeres necesitamos que continuamente nos estén hablando bonito. Sí, lo necesitamos, claro. Pero hay otras mujeres que necesitan ver el amor a través de los actos de servicio, ¿verdad? Así que qué bueno que no nada más fue de palabra, ha ido cumpliendo su palabra. Sí. Ahora, ¿cómo honramos a nuestros esposos? Bueno, tan sencillo como cuando hacen una observación, nos piden algo. Muchas veces nos hacemos las sordas, que no escuchamos bien, que no entendimos. Y entonces, ¿pero por qué no hiciste tal cosa? ¿O por qué te pedí tal y no? Se me olvidó. O sea, no podemos ser tan ligeras en ese aspecto. O sea, pongamos atención, seamos cuidadosas y hagámoslo. Y cuando lo hacemos, bueno, pues ellos están felices. O sea, esos detalles, pues cada una con su esposo. A ver, levanten aquí la mano las que tienen esposos. Levanten la mano. Bueno, hay una gran cantidad. Para las otras que son jóvenes y que están con el ojo bien abierto, porque el ojo abierto, pero también doblando rodillas por ese varón. Muy atentos, porque
O sea, cada una, nosotras como mujeres sabemos lo que al hombre le gusta, sabemos cómo se ponen contentos, ¿no? Entonces, bueno, el matrimonio es trabajo, sí, es trabajo, no podemos quedarnos tranquilas. Ay, bueno, ya conquisté al esposo, que me costó trabajo porque no se dejaba, pero ya, doblamos manitas y ya. No, es un trabajo de todos los días estamos sembrando, y esa siembra pues se va a evidenciar en ese amor hacia nosotros, porque lo que Dios hace cuando uno obedece, la gracia de Dios, la gracia que pone Él en nosotras es sobrenatural. O sea, los hombres nos van a ver preciosas, ¿sí? Hay una hermosura que Dios pone en nosotras para ellos, tenemos que creerlo. Asimismo, cuando estamos siendo obedientes y estamos honrando al esposo, lo estamos respetando, entonces también empezamos a ver que son muy guapos los esposos. No le hace que estén gorditos, no le hace que estén cachetones, que les falte pelo. Los vemos hermosos. Entonces hay allí algo maravilloso que es lo que va haciendo más unida a una pareja. Estamos siendo uno. Delante de Dios somos uno, somos iguales, pero Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer. Miren, en estos días leí una nota de una persona no creyente, una persona pública, famosa, pues se le ocurrió decir que las mujeres deberían de quedarse en sus casas. Deberían de quedarse en sus casas para atender a sus hijos, para atendernos. No, hombre, le cayó eso como bomba. Claro, se escuchó muy machista, pero en el reino de Dios, cuando el hombre se sujeta a Dios y la mujer se sujeta al hombre, pues las cosas son hermosas. Ahora, en la actualidad, la mujer se ve en la necesidad de salir a trabajar, y muchas veces la mujer aporta económicamente más que el varón. ¿Y eso qué significa? ¿Que voy a hacer la cabeza? No. Si tienes esa bendición de generar más dinero y aportar a casa, no significa que vas a mandar. Significa que vas a respetar a tu esposo, y como nos enseña la palabra, o sea, en el acuerdo hay poder. Entonces, como matrimonio, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo en la crianza de los hijos, en la administración de nuestro hogar. Yo he conocido matrimonios que los varones cocinan y las mujeres trabajan, ¿sí? Y ellos son felices. No significa que el hombre sea menos, no. Entonces es importante el acuerdo, pero no podemos hacer a un lado lo que dice la palabra. La mujer tiene que respetar a su esposo. Bien, entonces, ¿qué cosas no les gusta a los varones? ¿Qué cosa? Porque les digo, las cosas que les gustan, pues las vamos a ir nosotros descubriendo o conociendo, o lo sabemos, pero nos habíamos hecho como las sorditas, ¿verdad? Pero lo que no les gusta es que no atendamos a sus comentarios, porque a veces sucede que ellos hacen algún comentario y nosotros escuchamos más el comentario de alguna amiga, de una tercera persona, que del propio esposo. Y luego ellos se dan cuenta y dicen: ajá, pero yo te lo había dicho y no me habías hecho caso. Hasta que no te lo dijo fulanita o fulanito. ¿Cómo se sienten ellos? Se sienten mal. Entonces, ¿qué otra cosa no les gusta? La manipulación. No puede ser, no podemos, porque la manipulación, como el control, no vienen de parte
del reino de Dios. Esto es del otro lado. No podemos tratar de manipular, adornar la cosa, presentarla como buena cuando sabemos que de fondo no es lo correcto. Entonces, el control no puede ser parte de la vida de una mujer sobre su esposo. Nunca, nunca. Si tú eres una mujer que te gusta controlar, bueno, yo creo que también está en parte de la naturaleza de la mujer. Por eso Dios, que nos conoce, dice: hija, sujétate a tu marido. Hija, respeta a tu marido. Entonces es un ejercicio de todos los días. Todos los días tenemos que recordar esto. Y cuando incurrimos en algún control, en algún detalle, inmediatamente tenemos que reconocer y decir: perdóname, o no quise hacerlo, bueno, me salió, ¿verdad? Porque estamos tan ejercitadas en ese tipo de cosas que nos sale de forma natural, pero no es algo que a Dios le agrada. Entonces, el segundo punto dice amar a sus hijos. Pero cuando yo estoy leyendo todo el contexto completo, me llamó la atención por qué está primero amar a sus esposos. Cuando en la palabra hay una lista y ponen el primer lugar, es porque nos quieren enseñar algo aquí. ¿Qué sucede? No necesitan decirnos o enseñarnos que tenemos que amar a nuestros hijos, porque es algo natural. Mas sin embargo, Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros esposos, pero cuando vengan los hijos no los podemos hacer a un lado, porque ¿qué sucede? Vienen los hijos y ¡ay! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué experiencia tan especial la maternidad! Y entonces los pobres hombres a un lado, hasta los sacamos del cuarto. Sí, claro, se ponen celosos ahora. Es cuando hay un bebé pequeño, bueno, sí, 4 ojos que en el bebé, porque es importante, pero los hijos no pueden tomar ese lugar en nuestro corazón, o sea, no pueden entronarse en nuestro corazón, porque entonces llegamos a tener ídolos a nuestros hijos, y es algo que Dios no le agrada. O sea, Dios aborrece que el lugar donde tiene que estar Dios en nuestro corazón están nuestros hijos. Entonces todo gira alrededor de los hijos, y no puede ser así. No podemos vivir por ellos y para ellos, no. Hay un trabajo que hacer, sí. Somos sus guías, pero saber que nuestros hijos no son nuestros, no nos pertenecen, son de Dios y somos solamente administradoras. Permiso. Entonces, ¿saben una cosa? Una de las cuando hay control en nuestra vida es porque hay temor. Cuando hay temor, queremos controlar las cosas porque tenemos temor de que se salgan de nuestra estructura. Entonces, no podemos criar a nuestros hijos bajo el temor. Debemos de tener plena confianza de que la vida de nuestros hijos están en las manos de Dios y que Dios los ama más que nosotros, y Dios tiene cuidado de ellos. Y cuando está esta palabra en nuestro corazón, qué descanso, porque a veces no se puede dormir tranquilo. Imagínense cuando no se duerme pensando: ¿y qué estará haciendo el hijo o la hija por allá, por acá? Ponemos a nuestros hijos delante de Dios y confiamos en que Dios tiene control de ellos. Y entonces descansamos y decimos: Señor, gracias porque tu perfecto amor echa fuera este temor que hay en mi corazón. Entonces no puede haber control porque esto no viene de Dios.
Bien. Les decía que el día de hoy, en un matrimonio, a diferencia de los matrimonios de hace muchos años, pues se comparte el trabajo, se comparte todo. Y eso es hermoso, porque hasta la crianza de los niños en las noches, los hombres se levantan, les dan de comer o se lo pasan a la esposa para que los alimente y los cambie. Comparten el trabajo del hogar, comparten todo, y eso, pues claro, es un descanso para uno de mujer, porque pues nosotros, por lo menos nosotros teníamos otra escuela, ¿verdad? Otra escuela donde la mayor carga de la casa estaba sobre una. Y aquí nos enseña la palabra acerca de ser hacendosas. En otras versiones dicen amadoras de su casa. ¿Qué nos enseña? El ser hacendosa significa trabajar en casa, pero no pretendiendo que esa casa esté reluciente, sin polvo, sin que brille, porque, y más si hay hijos de por medio, o sea, lo más importante es el tiempo con la familia, el tiempo con los hijos, ¿sí? Y parte de la enseñanza de los hijos o a los hijos es que cooperen en los quehaceres de la casa, hombres y mujeres, escoba, coleto, sí, limpiar baños, un trabajo en conjunto, porque también eso les está formando para ser hombres y mujeres responsables. Así que es importante pues tener en cuenta que el tiempo en la familia, este tiempo tenemos que cuidarlo para compartir con el esposo o con los hijos, pero no podemos pasarnos las horas y horas y horas limpiando porque somos perfeccionistas, porque nos gusta que todo esté reluciente. No. Sí, hay que ser limpias, organizadas, pero sin exagerar, porque es más importante las personas que las cosas. Dice la palabra: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, aquí, digan una cosa: ¿Dios nos corrige con vara? ¿Dios nos castiga con palo? No, ¿verdad? Cuando habla la palabra de la vara de la corrección, está hablando de la palabra a tiempo, la palabra que está llena de sabiduría. La palabra es corrección. Entonces, en todo tiempo, desde pequeños, desde que están empezando a caminar, tiene que estar allí la atención, el cuidado, pero también la corrección, porque la corrección va poniendo límites en la vida de nuestros hijos, así como Dios pone límites en nuestro camino cuando Él dice: he puesto delante de ustedes el camino de la bendición. Cuando habla del camino de la bendición es que ese camino tiene límites que no podemos pasar, y esos límites nos van a cuidar, nos van a guardar, pero eso es para que caminemos de forma segura, recibiendo las bendiciones que Dios ya ha puesto sobre ese camino. Amén. Entonces, estamos viendo que vivimos sobre la base del amor. La base del amor lo es todo en nuestra vida, lo debe ser todo. Entonces, a causa del amor que ha sido derramado en nuestros corazones, es que aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, cuando viene el amor a nosotros, entonces Dios nos perdona de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores. Pero la pregunta es si nosotros nos hemos perdonado a nosotras mismas o no, o sentimos que lo que hicimos no puede ser tan facilito. Sí,
porque es por gracia, no es por obras, es por gracia. Y por pura gracia Dios derramó su amor en nosotros, y por esa gracia voy a aceptar que soy perdonada, que soy valiosa, que soy única delante de Dios, y que su amor ha llenado mi corazón, y que ese amor que viene de Él me permite amar a mis semejantes, porque ese es el todo. El todo, ¿saben? La ley de Cristo dice que sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces Dios conforma una comunidad que es su iglesia. Ve a la persona que está a tu lado, tu prójimo, tu hermana, a la que tienes que aceptar, la que tienes que amar y la que tienes que ver por ella. ¿Sabes quién es ella? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes que necesita un abrazo, una sonrisa, un apretón? No podemos caminar por la vida de forma ligera. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Entonces el amor de Dios tiene que ser evidencia en nuestra vida. Estás pasando por alguna necesidad y yo puedo suplirla, puedo ayudarte, puedo animarte, puedo orar por ti. Lo hago. Voy más allá. Y cuando uno está haciendo esto, entonces vemos la obra de Dios de forma sobrenatural. Y la gente de afuera dice: me llama la atención cómo se aman estos. Mira lo que hacen los unos por los otros. La cultura del reino de Dios debe ser evidente en nuestras vidas. No podemos quedarnos aquí encerradas, no. Estamos llamadas a hacer luz, a que la gente nos vea y que somos diferentes. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Sí, más allá todavía, imagínate. Cuando hacemos algo por el enemigo, dice la palabra: ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Mira, puede llegar a haber una conversión, porque ¿cómo es posible que yo le dije a esta persona, la traté mal, la humillé, y viene y me da la mano, viene y me presta su ayuda? Oh, Dios, ayúdanos, Señor, a que tu amor, ese amor que es perfecto y es puro, este amor que estamos llamadas a ejercitarlo, porque lo has puesto en nosotros, Dios, porque has venido a ser morada a nuestra vida. No eres un Dios que está lejos. Viniste, Señor, a través de tu muerte se hizo posible. Tu resurrección, Señor, venciste la muerte. Ese aguijón, Señor, lo lograste vencer. Ya la muerte no pudo contenerte. Venciste, Señor. Y si tú venciste, nosotros también vencemos, Dios, porque tú vives en nosotros. Dios está llamando a que seamos luz en medio de la oscuridad, pero que nuestra vida sea una vida de integridad, para que sea avergonzado nuestro adversario, el diablo, y no tenga nada que señalarnos. Amado Dios, esta palabra séllala en nuestro corazón, Señor. Señor, hemos recibido lo más grandioso que eres tú en nosotros, y sobre la base del amor es que podemos entender mucho más, Señor, tu palabra. Cuando dijiste: amarás al Señor tu Dios, no era una ordenanza, Señor. Esto vendría como respuesta de tu amor, Señor, que nos ha inundado.
Ese amor que cubrió nuestro pecado, Señor, nos lleva a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amado Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ir más allá, Padre, para hablar de tus proezas, que no nos quedemos calladas, Señor, que sea una evidencia, que nuestra vida grite, Señor, pero que podamos hablar también al que no te conoce aún, y podamos extender tu reino, Señor, en este lugar, a donde quiera que vayamos. Padre, a ti sea la gloria por siempre, Señor, por siempre y para siempre. Has venido a formar un pueblo santo, un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa, para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Padre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén.